a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Vamos a compartir una reflexión interesante, sobre todo pensando en el año de San José. Hemos ido avanzando y pues queremos seguir profundizando en la figura de San José, seguir conociendo sobre San José, seguir aprendiendo sobre San José. Creo que es importante tener en cuenta que el Papa Francisco nos invitaba justamente a eso, a poder vivir este año conociendo más a San José, viviendo más su compañía en la iglesia y dejándonos acompañar por su intercesión. San José, sin duda alguna, es un modelo de fe, es un modelo de seguimiento. Por aquí nos saludan los esposos César y Sonia de Lara. Les enviamos un fraterno abrazo, un saludo cariñoso a ustedes que están uniéndose a esta transmisión. Hay muchos que seguirán uniéndose. Desde ya les damos la más cordial bienvenida y es muy probable que algunos se unan a esta transmisión, pero de manera diferida, en otra hora, en otro momento. Por acá quedará en el Facebook de Lumen El Salvador. Pero es interesante pues que hoy nos unamos a esta transmisión y podamos compartir un poco sobre la reflexión para este día, que está titulada El matrimonio de José y María visto desde el Evangelio. Creo que es importante comenzar diciendo que cuando pensamos en José o cuando pensamos en María, no podríamos pensar en figuras de manera separada. Hay que pensarlo siempre juntos, porque Dios los pensó juntos. Los diríamos popularmente nosotros, ¿verdad? Cuando buscamos de pronto alguna comida y decimos lo queremos en combo. Entonces parece que Dios pensó en combo a María y a José. Y eso es justamente lo que queremos descubrir hoy a través de esta reflexión. El matrimonio de José y María visto desde el Evangelio. Soy el Padre Julio Padilla y desde ya les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo de Lumen El Salvador. Vamos a iniciar con una pequeña oración, poniéndonos en la presencia del Señor, suplicándole su compañía, suplicándole su luz, para poder sumergirnos en este mundo de la josefología, en donde vamos a descubrir, a comprender un poco más. Por acá nos saluda la mamá de Julio Trejo, un compañero del colegio. Un saludo, hermana Mari Lemus. Un saludo a usted y a toda la familia. Gracias por estar en sintonía de esta primera reflexión dedicada en torno a la figura de San José. Entonces ahora sí, vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe y que nos abra los oídos de la fe para poder escuchar como verdaderos discípulos, aprender y amar más a San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí,
yo quiero invitarte a que ahí en tu perfil, en tus redes, puedas compartir esta transmisión para que pueda llegar a otros y otros también puedan contagiarse de este amor a San José que queremos compartir porque lo queremos conocer. Queremos conocerlo para amarlo. Y amándolo podamos imitarlo y podamos darlo a conocer. Entonces hoy vamos a tratar de seguir esa línea y en este inicio de estas reflexiones en torno a la figura de San José vamos justamente a ir previendo este tiempo para descubrir. Hoy decíamos anteriormente, repito, para los que se van incorporando a esta transmisión, la reflexión de este día está titulada El matrimonio de José y María visto desde el Evangelio. Y hoy justamente quiero tener como punto de referencia para la reflexión de este día la exhortación apostólica Custodio del Redentor de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II escribió, nos regaló esta exhortación apostólica que se titula Custodio del Redentor, que versa sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia, y nos la regaló el día 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María del año 1989. Curiosamente, el año en el que yo nací, tuve la dicha de nacer. Entonces, y es interesante, la fecha, 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María. San Juan Pablo II tenía muy presente que a María y a José no se les puede separar. Es un poco triste cuando vemos en una iglesia o la figura solo de José o la figura solo de María. Porque Dios los pensó juntos. Pensó a María y pensó a José. Pensó a José y pensó a María. Los pensó juntos en un proyecto. Habían iniciado ellos un proyecto de amor. Ellos no se juntaron simplemente porque Dios los juntó. Se juntaron porque se amaban verdaderamente. Entonces, dice San Juan Pablo II, en esta exhortación apostólica Custodio del Redentor, recordamos, que José fue llamado a ser el custodio del Redentor. Y comenzamos esta reflexión teniendo en cuenta lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versos 24. José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Esto ya nos comienza a nosotros a interpelar sobre la vida de José. Porque José hace, ¿qué es lo que hace? La voluntad de Dios. Esto ya nos pone un precedente en nuestra vida. Ya nos marca una senda. Los cristianos estamos invitados a hacer la voluntad de Dios. Y José es un modelo en este seguimiento, en esta entrega, en esta capacidad de donarse. Por eso es que José, o de José mejor dicho, se ha subrayado que al igual que cuidó amorosamente a María, se dedicó también con gozoso empeño a la educación de Jesucristo. Es decir, José cumple su papel de esposo, pero también cumple su papel de padre. Es decir, abraza estas dos realidades, las cuales son propias de un padre y de un esposo. Ha asumido con radicalidad la misión que Dios le ha dado, la misión que Dios ha puesto en sus manos, que ha puesto en su corazón. Por lo tanto, San Juan Pablo II nos va guiando en algunas reflexiones sobre José. ¿Y quién es José? Aquel al cual Dios confió la custodia de sus tesoros más preciosos.
Así lo dice San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Custodio del Redentor. ¿Quiénes eran los tesoros más preciosos de Dios? María, la madre de su Hijo, y su Hijo, Jesús. Estos dos tesoros más preciados de Dios, más preciosos de Dios, son confiados al cuidado de José. Un hombre sencillo, pero con mucha apertura de corazón, con mucha disponibilidad. Por lo tanto, dice San Juan Pablo II, que nos guía en estas reflexiones para que en todos crezca la devoción al patrono de la Iglesia Universal y el amor al Redentor, al que Él sirvió ejemplarmente. Entonces, comenzamos diciendo estas realidades. José siempre será para nosotros un humilde y maduro hombre que pone toda su disponibilidad en servir. Y sirviendo es como participa en la economía de la salvación. Quizá de pronto nos hemos preguntado, y yo creo que ciertamente y con mucha razón, si lo hemos hecho, decimos, es que en el Evangelio de José casi no se dice nada. Y más aún, José no dice nada en el Evangelio. Y tenemos toda la razón cuando lo afirmamos. Pero también es importante saber decir que de lo poco que se pueda decir de José y de nada que José dice, podemos sacar una gran enseñanza. Y José sigue siendo para nosotros un profundo modelo. Por eso es que José de Nazaret participó en este misterio de salvación como ninguna otra persona, a excepción de María, la madre del Verbo encarnado. Entonces, él participó en este misterio. ¿Pero con quién participó en este misterio? Junto con María. Entonces se comprometen en la realidad del mismo hecho salvífico. Y José es el depositario del mismo amor. De ese amor que Dios le manifiesta a la humanidad. José tiene que cuidarlo. José tiene que custodiarlo. Custodio de la Sagrada Familia. Custodio de dos corazones. Por lo tanto, veamos justamente, hemos hecho un preámbulo, pero ahora vamos a entrar más de lleno en el tema del matrimonio. Y esto yo quisiera que resuene de manera muy hermosa para los matrimonios que están en sintonía de esta transmisión. Comienza diciendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versos del 20 al 21. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras son las que el ángel le dirige a José, en lo que podríamos llamar desde el ambiente josefológico como la anunciación a José. Porque a María se le anunció que iba a ser la madre del Hijo de Dios. En este momento a José también se le anuncia que él ha sido escogido para ser el padre del Hijo de Dios. Y aunque el Evangelio no diga explícitamente que él está escogido para ser el padre, le dice, y tú le pondrás por nombre Jesús. Desde la cultura judía, comprender esta realidad es saber decir que desde la cultura judía, quien le pone el nombre al niño es el padre. Y entonces la base legal, la base jurídica para declarar a alguien como padre es justamente que le imponga el nombre. Es el que, como diríamos en nuestro tiempo, es el que va a registrar a la alcaldía al niño, que le pone el nombre.
Eso hace el papá, eso lo hace el padre. Entonces se entiende perfectamente que José ha sido escogido para ser el padre del Hijo de Dios. Y aquí entonces en estas palabras de Mateo 1, 20, 21 es donde se encuentra el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José. José de verdad es el padre del Hijo de Dios. Un saludo a Sandra Hernández de Santillana, que nos saluda. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Mateo explica el significado de este momento y lo delinea también cómo es que José lo ha vivido, porque pone de manifiesto esta realidad. A José se le revela por medio del ángel que ha sido escogido para esta misión. Ahora bien, también recordamos lo que Lucas, poniéndolo un poco en el contraste o en el paralelo de Mateo 1, 20, 21, ponemos en paralelo Lucas 1, 26, 27. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. María estaba desposada con un hombre llamado José. Aunque es un evangelista diferente, hacemos la conexión. A María se le anuncia que va a ser la madre, pero se hace la aclaración. Estaba desposada, es decir, estaba comprometida con José. Ya llevaban un camino juntos, ya se habían conocido y se amaban porque se habían comprometido, estaban desposados. Entonces ahí está un poco delineado justamente que el evangelista había afirmado en el momento de la anunciación que María estaba desposada con un hombre llamado José, que es de la casa de David. Entonces, la naturaleza de este desposorio se explica indirectamente. ¿Cómo? Cuando María, al haber escuchado lo que el mensajero, lo que el ángel le había dicho sobre el nacimiento del Hijo, hace una pregunta. Y esta es una inquietud válida de María y seguramente son inquietudes que a nosotros nos han venido a la mente en algún momento. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Lucas 1:34. Y entonces el ángel le da la respuesta en el verso que sigue, el verso 35. Y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces, ahí sabemos que el Hijo no es hijo biológico de José. María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, María se deja poseer por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la cubre, la envuelve en su gracia y hace posible que el Verbo se encarne. Tome carne, la carne y la sangre de María. Entonces, si María después del desposorio con José se halló encinta, se halló embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, este hecho es el que corresponde a todo el contenido de la Anunciación. De modo muy particular, recordemos a las últimas palabras de ese fragmento tan hermoso. María las dice esas palabras. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, claro, María, con el paso de los días, con el paso de las semanas, se va manifestando ante la gente y a José embarazada. Y se manifiesta así como aquella que debe dar a luz y lleva consigo el misterio de la maternidad. Entonces, ahora viene otra parte interesante. Y la otra parte interesante es justamente cuando José, lo que en el rezo de los dolores y gozos, o lo que llamamos la coronilla a San José, o lo que se conoce también como el rosario a San José, en uno de sus misterios, se reconoce como las dudas de José. Y está en Mateo 1:19. Y dice,
su marido, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Saludos a María Luisa Reynosa hasta Huachapán. Que Dios la bendiga abundantemente. Entonces, José tiene alguna inquietud, tiene alguna duda. Le surgen por ahí inquietudes. Y eso sería natural. Las dudas, las inquietudes que surgen. Ahora bien, aquí valdría la pena que nos preguntemos, que ustedes y yo nos preguntemos, y si usted puede comentarlo ahí, ¿verdad? Cuénteme, ¿cuáles creen ustedes que fueron las dudas que José tuvo? Porque aquí dice que tenía algunas inquietudes, tenía algunas dudas. Y claro, las dudas lo llevan a pensar en dejarla, en despedirla en secreto. ¿Cuáles crees tú que eran las dudas de José? Porque bueno, el Evangelio nos está poniendo en evidencia que tuvo algunas inquietudes y pensaba dejarla en secreto. Eso es porque tenía alguna duda. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la duda real que tenía José? Podemos pensar en varias. Podemos pensar en varias. Entonces, pero ¿por qué surgen esas inquietudes? ¿Por qué surgen esas dudas? Es que José no sabía cómo comportarse ante la sorprendente maternidad de María. Pero nos damos cuenta. Quizá muy humanamente nosotros pensamos, bueno, la duda de José era que María le había sido infiel. La duda de José era que María había estado con alguien que no era José. Y entonces por eso parece que prefiere alejarse. Pensamos en eso. Saludos a Rodrigo, a Diego y Salvador Cuellar. Un abrazo a la familia Cuellar. Que Dios los bendiga abundantemente. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Entonces, lo decimos. José tiene duda. Y nosotros pensamos naturalmente que pueden ser esas dudas. Pero la duda real de José ante este misterio tan grande es: ¿seré yo el indicado para ser el padre del Hijo de Dios? ¿Seré yo el más apto para ser el padre del Hijo de Dios? Por aquí Sonia de Lara dice, ¿cómo iba a dejar a María, a quien tanto amaba, en ese estado sin exponerla al juicio humano? Y eso justamente es lo que José no quería, exponerla al juicio humano, porque la amaba. Pero en medio de eso también estaba muy presente en su corazón, es que no soy yo el indicado, es que no soy yo el capacitado. Y recordemos que antes de hacernos la aclaración, el Evangelio, Mateo 1:19, antes de hacernos la aclaración de que pensaba dejarla en secreto, dice que era un hombre justo. Y la justicia en lenguaje bíblico significa rectitud, integridad, aquel a quien no se le puede señalar. Y entonces, si José era un hombre justo y cumplía la ley a cabalidad, y si hubiese pensado que María le era infiel, ¿qué tenía que haber hecho? Tenía que haberla puesto en evidencia para que fuera lapidada. Pero es que José no ha dudado de la fidelidad de María, no ha dudado del amor de María. De lo que duda es de que él sea el hombre indicado para cumplir con esta misión de padre del Hijo de Dios. Entonces, por eso es que cuando él está reflexionando sobre toda esta realidad, cuando él está repensando todo esto, es que el ángel le dice en sueños, lo que habíamos leído anteriormente, Mateo 1, 20, 21. José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, el ángel, el mensajero de Dios, introduce a José
en este misterio de la maternidad de María. Según la ley, ella es su esposa, pero permanece virgen y se ha convertido en madre por obra del Espíritu Santo. Entonces, el Hijo va a ser llevado en el seno de María y cuando venga al mundo recibirá el nombre de Jesús. En aquel tiempo, el nombre de Jesús era un nombre muy común, se les ponía a los hijos, pero en este caso se le pone al Hijo con mayúscula, porque es la promesa divina y se cumplirá plenamente el significado del nombre en ese niño. Dios salva. Qué hermoso es descubrir, desentrañar toda esta realidad. Entonces, el ángel, el mensajero de Dios, porque esos son los ángeles en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura los ángeles son mensajeros de Dios. Por lo tanto, el mensajero se dirige a José como el esposo de María. Y al dirigirse como el esposo de María, le confía la tarea de ser un padre terreno respecto al hijo de María. Él va a hacer las veces de padre. Él va a cuidar del niño. Por eso es hermoso descubrir también, y recuerdan ustedes, que anteriormente hemos dicho lo que María responde en el momento de la anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Aquí en Mateo 1:24 descubrimos otra profunda enseñanza de José para nuestra vida. Dice el evangelista, Mateo 1:24, despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, María, ¿qué es lo que hace María? La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace José? La voluntad de Dios. Abrazan ambos el proyecto de Dios. Y esto es maravilloso, hermanos, porque, y con esto voy aterrizando esta reflexión, es maravilloso descubrirlo porque nos damos cuenta justamente de que María y José tenían proyectos, estaban desposados. Y en la cultura judía era natural pensar en que tener muchos hijos era una bendición. Es que el signo de la fecundidad era un signo de bendición. Y si eran incluso hombres, mucho más bendecidos. Entonces, llego a pensar, metiéndonos un poco en esta cultura, que María y José tenían previsto tener muchos hijos, porque era un signo de bendición. Era natural pensarlo en aquel momento. La fecundidad era signo de bendición. Y entonces, imaginemos que su proyecto era tener muchos hijos. Pero hay un proyecto mucho más perfecto, que es el proyecto de Dios. Y Dios pone en las manos de María y de José este proyecto, ser los padres del Hijo de Dios. Y se los confía a ellos. Cree que son los mejores. María, en un primer momento, con alguna inquietud, termina respondiendo, hágase en mí según tu palabra. Un saludo a William Renderos, que también está en sintonía de esta transmisión. Bendiciones abundantes. Entonces nos damos cuenta de esta realidad. Ellos se disponen, María y José disponen su corazón y dicen sí al proyecto de Dios. Ahora, yo te pregunto a ti, amigo, hermano, pregunto a ti, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás disponible? ¿Tú estás abierto de corazón a los proyectos de Dios en tu vida? Esto es importante preguntárnoslo, cuestionarnos interiormente. ¿Será que estoy dispuesto?
¿Será que abro mi corazón a los proyectos de Dios? Porque seguramente tú y yo tenemos muchos proyectos y eso no está mal. Está bien, hay que tener proyectos. Y a veces quizá muchos, a veces hasta más de la cuenta. Tenemos proyectos. Pero la pregunta es, cuando Dios nos cambia los proyectos, ¿los sabemos abrazar y los hacemos nuestros? José hoy nos enseña cómo sí es posible abrazar los proyectos de Dios y dejarnos cautivar por Él, por su amor, por su presencia. Quiero invitarte a que finalicemos esta primera reflexión en torno a la figura de José con la oración que el Papa Francisco nos ha regalado en la carta apostólica Patris Corde. Al final de esta carta apostólica, que se llama Con corazón de padre, Patris Corde, nos la regala, dirigida a San José, y dice el Papa Francisco: no queda más que implorar a San José la gracia de las gracias, nuestra conversión. Entonces vamos a dirigir a él nuestra oración para finalizar esta reflexión. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Queridos hermanos, gracias por haber estado en sintonía de esta primera reflexión en torno a la figura de José. Gracias a Lumen El Salvador hemos podido llegar a ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta ahí, hasta donde usted se encuentra, y compartir estas reflexiones. Recuerde, queremos conocer más a San José, para, conociéndolo, amarlo, y amándolo, poder imitarlo y darlo a conocer. Que San José no siga siendo el santo olvidado que aparece solo el 19 de marzo, el 1 de mayo y en las posadas, en Adviento, en Navidad. Que siga apareciendo siempre en nuestras vidas, porque San José jugó un papel muy importante en este plan salvífico de Dios para con la humanidad. Yo le invito a que el próximo miércoles nos acompañe en la segunda reflexión en torno a la figura de San José, siempre a las 8 de la noche, no se lo pierda. Estaremos compartiendo más sobre San José. Y hay muchas cosas más para seguir compartiendo. Hay muchas cosas más. Yo quisiera ahora seguir hablando, pero si no me voy a quedar sin para poder compartir en las próximas reflexiones. Por aquí dice Salvador Cuellar, dice: los josefinos se llevan en la sangre, ¿verdad, Padre? Se lleva en el ADN. Eso marca la vida, el amor a San José. Entonces, que ese amor a San José nos marque a nosotros profundamente y nos ayude a proyectar nuestra vida teniendo a San José como modelo para nosotros, para nuestro seguimiento de Jesús. Les comparto mi bendición en esta noche, deseando que el Señor les acompañe, que les conceda un buen descanso y que el día de mañana, jueves eucarístico, podamos animarnos, podamos seguir con mucha fuerza y podamos encontrarnos con Jesús en la Eucaristía. Que la bendición de Dios misericordioso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que Dios los bendiga abundantemente. Gracias por haber estado en sintonía de esta reflexión. En Lumen El Salvador.